¿Cómo sabes cuando Dios te está buscando? Si te busca. Creo que hay algo ahí en el fondo de tu corazón, hay un run run, algo está pasando, ¿no? Hay una sensación de que las cosas no te cuadran alrededor. Yo creo que el Señor está en la búsqueda de todos y tenemos que ser capaces de apagar el ruido ambiental que tenemos a nuestro alrededor para darnos cuenta esas cosas que no nos cuadran a nuestro alrededor y tener el coraje de pararnos, pensar sobre ellas y decir, ¿por qué esto no me cuadra? ¿Qué me quiere decir el universo alrededor mío con esto, ¿no? ¿Qué tipo de sensación puedes tener cuando estás empezando a tener ese tipo de conexión espiritual? Sobre todo una sensación, yo diría, de que lo que tienes a tu alrededor no te llena, de vacío. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida con gente que a pesar de tenerlo todo, de alguna manera te dabas cuenta de que no estaban contentos con lo que tenían. Una sensación de frustración de haber llegado al sueño cumplido, ¿no? Como haber cumplido el sueño americano, ¿no? Y tienes ya tu casa, tu familia, tu coche, tus hijos, y tener ahí un pozo, una sensación de que, pues esto no es lo que me han vendido, ¿no? Y yo creo que es ahí en ese fondo, donde está Dios diciendo, yo estoy aquí, yo te estoy buscando. Es como algo que realmente no te llena, es como un estómago que no se sacia por más que le metas. E intentas echarle más y no termina de estar lleno. Y que además que cuando ya te has comido los platos que la sociedad te dice que son los que te tocan, de los que tienes que comer, te das cuenta de que estás igual que al principio o peor. Porque precisamente muchas veces es casi peor, ¿no? Porque hay situaciones laborales o lo que sea que cuando consigas este puesto estarás genial, ¿no? Cuando tengas esta familia estarás genial. Luego te das cuenta que te sientes igual de solo, habiendo conseguido éxitos laborales, habiendo conseguido familia. Luego estás por la noche en la cama intentando dormir y con una sensación de soledad muy grande, ¿no? ¿Por qué si se nos inculca más fácilmente que el éxito es, pues, eso, material o esa vida soñada, ¿no? Que te venden en las películas, que también existe y también se puede lograr con Dios dentro de ese plan? ¿Por qué sin Dios, justamente, por qué sin Dios no termina de ser una felicidad completa? Es que somos seres espirituales. Entonces, lo que nos ofrece la sociedad, sobre todo en la edad moderna, ¿no? Que ya estamos casi en la posmoderna, pero bueno, esta sociedad moderna en la cual vivimos ha dejado a un lado esa parte espiritual, ¿no? Y como hablamos otras veces, pues el hombre es cuerpo, es mente, pero también es espíritu. Entonces, todo combinado es lo que hace el ser humano. Cuando quitas una de esas partes, es cuando las cosas empiezan parece que no tener sentido, ¿no? Y esta sociedad, al desterrar la parte espiritual de alguna manera, hace que uno empiece a sentir cosas extrañas que no cuadran, pero tampoco saber explicar qué es, porque es algo que si no te lo explican o no te das cuenta de ello, es muy difícil por ciencia infusada darse cuenta. Ha habido gente a lo largo de la historia que se ha dado cuenta, grandes filósofos, grandes estudiosos, grandes místicos, pero no es tan fácil. Sin embargo, hay que darse cuenta de que somos un conglomerado de cosas que no solo la parte material es la que nos saca de los problemas, ¿no? ¿Crees que es más fácil conectar con Dios cuando estás en tu peor momento que en tu mejor momento o cuando te sientes bien? Eso es como un axioma. Es como un axioma. El momento mejor de conexión es cuando peor estás. En el sentido de que es cuando te ves en el fondo, en el pozo, y es cuando no tienes dónde agarrarte, ¿no? Y es cuando eres capaz de atenuar todo ese ruido alrededor que hablábamos antes, cuando escuchas ese susurro del Señor que en realidad te está buscando. ¿Y qué opinas cuando se te dice de que, por ejemplo, a mí se me llegó a decir de que era mi cerebro buscando una explicación a una historia incompleta? No creo que después de tantos años de humanidad, después de tantos años de Biblia, después de tantos años de místicos en a lo largo de la historia, creo que el cerebro esté buscando una respuesta, ¿no? Hay como demasiada gente que ha tenido una sensación muy similar en épocas muy diferentes, con situaciones históricas totalmente diferentes, con contextos totalmente diferentes. Y me parece muy raro que sea una respuesta del cerebro en toda esa gente para llegar justo a la misma conclusión. Es muy raro. Mira, recuerdo una clase de sociología en la universidad donde salía el coyote. Salía el coyote como corriendo detrás del correcaminos. Y resulta que un día caza al correcaminos. Y entonces entra en una profunda depresión.
Y entonces el coyote, tal, pues entra en la depresión porque ya no tiene el correcaminos, esto y lo otro. Y de repente entra en una sala, está hablando con un amigo y le dice lo mucho que ha cambiado su vida, lo mucho que ha trabajado en él. Y además te voy a enseñar a Jesucristo, le dice a su amigo, que era como que lo que le había ayudado a salir. En ese momento yo me reí. No, bueno, nos reímos todos. Como que, porque la profesora lo que quería hacer era justamente esto, decirnos que el cerebro buscaba cosas incompletas. Pero quizás siempre depende de la perspectiva en que se mire. Quizás yo en ese momento lo veía con esa mirada y ahora lo veo con la mirada de que es que esto es justamente lo que ocurre. Caes en ese pozo, vas saliendo como puedes con su ayuda, porque él siempre pone las cosas y las herramientas en su momento para que tú las agarres si quieres, y luego es como que él termina de completar tu vida. Para mí esa es la misión del podcast de hoy, por eso digo que es el podcast más importante, porque yo un día le prometí que le iba a entregar mis manos de alguna forma u otra, como pudiera, pero que quiero servirle, bueno, usa mis manos como tú quieras. Y me parecía incoherente conmigo mismo no estar grabando aquí haciendo lo que estamos haciendo. Bien, hemos hablado de que se nos inculca muy fácilmente que el éxito es eso, material, que aún así no llena, no está Dios dentro de ese plan. ¿Cómo podríamos incluir a Dios dentro de ese plan? Bueno, dándote cuenta, yo creo que somos unos pobres hombres, así en líneas generales, ¿no? Cuando uno reconoce la pobreza que tiene, no sé tú, Brandon, pero yo cuando me veo al espejo pues veo tantas limitaciones, tanta pobreza, tanta falta de dones que me gustaría tener y tantas cosas buenas que me gustaría hacer y que no soy capaz, que al final te das cuenta que reduciéndolo al absurdo es que no puedo ir ni de aquí a la esquina sin ayuda, ¿no? Y cuando uno vence ese egoísmo y esa soberbia de decir que uno puede con las cosas, yo ya tengo la edad suficiente para haberme estado en muchas situaciones en las cuales he reconocido que no puedo yo con esta situación, que no soy capaz, que no tengo las herramientas, el conocimiento o las habilidades para salir de esa situación. Cuando has sufrido ya varias situaciones así, es el momento de darse cuenta de que es que tiene que venir alguien a ayudarte, ¿no? Y para mí es el Señor, ¿no? Cuando tú te sientes capaz de que puedes con todo, de que todo lo que se te ponga por delante, tú solo eres autosuficiente y eres capaz de llevarlo adelante, pues ahí no hay cabida para el Señor. Lo que pasa es que esa sensación, desde mi punto de vista, es falsa y sobre todo es temporal. A medida que uno va aumentando, va avanzando en la historia de la vida, te vas dando cuenta que te vas enfrentando a situaciones en las cuales no eres capaz de controlar ni estás preparado para ellas. Por eso, cuando yo aconsejaría a la gente que quiere vivir esto, que se dé cuenta en esas situaciones de que llega a un punto en el cual no es capaz. Y tenemos la gran suerte que tenemos a Dios, que nos está buscando, que nos está amando y que nos está queriendo y que lo que quiere es estar con nosotros, ¿no? Y abrirle la puerta, decir, mira, Señor, no llego. Yo muchas veces estoy en situaciones en las que me detengo a lo largo del día y digo, Señor, yo con esta persona me veo limitado. En esta situación del trabajo no llego. Y en esta situación con mi familia no sé cómo actuar. Échame un cable, necesito tu ayuda. No puedo. Y te llega la respuesta. Y entonces las cosas se fluyen. No es una varita mágica. O sea, no te quiere decir con esto que cada vez que pasa resulta que llega la respuesta y todo sale fenomenal. Eso no funciona así. Pero el saberte que no estás solo, el saberte querido, amado, incondicionalmente, el saberte que Dios está a tu lado, ¿no? Apoyándote con la mano en el hombro y diciendo, yo estoy contigo, vamos adelante, hace que la perspectiva sea totalmente diferente a la hora de enfrentar la vida. Jairo, ¿por qué cuando... Bueno, primero para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, yo introduzco mucho más a Dios. Quizás podía creer que existía algo, pero eres la persona que me introduce en el camino del Señor. Sorprendentemente, ya lo he explicado, bueno, lo explicaré ahora más adelante porque quiero que la persona que esté viendo, ya sabes que vivimos en una época muy rápida, entonces no quiero contarle mi historia todavía, lo voy a contar más adelante si se quedan, y es ¿por qué me regalaste una Biblia para empezar a que yo pudiera trabajar esa conexión con Dios? Porque es un paso importante. A mí me parece que cuando ves a una persona que se da cuenta de que algo falta, de que está en búsqueda, ¿no? Está como en ese proceso de búsqueda de algo, porque la situación o el status quo que tiene no le satisface y hay algo más, creo que es el momento de ayudar a la gente a
a poder encontrar eso que le puede llenar la vida, como ha sido mi caso y como ha sido el caso de mucha otra gente que conozco, que el Señor le ha llenado la vida, le ha cambiado la vida para bien y hace que la vida tenga sentido, ¿no? Entonces, no me gusta ver a la gente cuando está vacío, cuando no tiene sentido de la vida, cuando no tiene un propósito en la vida, cuando no tiene ¿no? Y está un poco perdido. A mí eso me da mucha pena, ¿no? Es como vivir una vida que no merece la pena, cuando realmente la vida merece mucho la pena. Me ¿no? sentí así en ese momento. Entonces yo, por esas circunstancias, me pareció que estabas en esa situación y por eso pues me decidí ayudarte. Porque esto es... a mí me da mucha vergüenza, lo mismo que me da mucha vergüenza estar aquí hablando de esto, ¿no? Hoy en día, y más en la sociedad en la que vivimos, que tenemos respeto por todo y se supone que somos una sociedad súper tolerante con todo tipo ¿no? de minorías en nuestra sociedad y de cosas que pueda cada uno sentir, ver o hacer. Pero parece que para hablar de Dios o de la fe, pues parece que todavía, ¿no? Como que nos cuesta un poco, ¿no? Y que la gente, pues, igual no le da la importancia debida, ¿no? Entonces, claro, uno ante esas situaciones también tiene miedo de decir, ostras, a ver qué voy a decir, cómo va a reaccionar la otra persona. Pero, mira, en tu caso me arriesgué, ¿no? Vi que había alguien que realmente estaba en búsqueda y, mira, pues si al final se ríe de mí por lo que pueda decir, pues ya está. Yo he hecho, como siempre, lo mejor que puedo con lo que tengo y en las circunstancias en las que estoy. Es lo que intento. Me ayudó mucho a comprender lo que era el sacrificio. Además, lo primero que me dijiste fue que leyera Juan. Siempre es lo que recomiendo yo cuando alguien me pregunta es, genial, compra una Biblia, el Nuevo Testamento y además empieza por Juan. Y luego ya lo que quieras. Y me ayudó a entender el sacrificio y es que una persona estuvo dispuesta a morir por todos. Y una vez me acuerdo que te dije, joder, yo estaba ya muy flipado, ¿no? Yendo con la Biblia tal y digo... Joder, pues imagínate una persona que está dispuesta a morir por todo y nosotros no somos capaces con no sé qué tal. Y cogiste y me dijiste algo que fue brutal, que fue, joder, es que te estás comparando con Dios. Eso me dejó planchado. Y dije, claro, es que no hay, o sea, es imposible que, claro, o sea, que uno pueda conseguir ese nivel de virtud o igual ese nivel de amor. Podemos intentar, lo que tú estabas hablando al principio, intentar llegar a eso o intentar buscar de alguna forma eso para intentar parecernos a él. Pero date cuenta que a lo largo de la historia ha habido gente que se ha acercado ¿no? en ese camino, porque yo creo que todos estamos llamados a la santidad. Y la santidad no es otra cosa que ese hombre viejo que tenemos muera para que el Señor viva en nosotros y se desarrolle en nosotros como si fuera Jesús, con el mismo amor por Dios y con el mismo amor por los hermanos y por la gente que tienes alrededor, ¿no? Cuando dejas que Dios entre en tu vida, que tome las riendas de tu vida y que ese amor vaya creciendo, creciendo y creciendo, se crece en santidad, se está más cerca de Dios, a llegar a la vida de los santos, que los santos a última hora les da igual todo. No... ¿Cómo acabas de hablar de que entras en santidad, que eliminas como a ese hombre viejo y entra a Dios? Claro. Eso, ¿qué es eso? ¿A qué te refieres? Pues a morir a uno mismo, ¿no? Es decir, a morir a tus egoísmos, ¿no? Pues por supuesto que todo el mundo tenemos nuestros derechos y nuestras cosas, pero a morir a que hay una persona que te necesita. Yo es que hoy había quedado con mi novia para ver el capítulo de Netflix y sé que esa persona necesita hablar conmigo, pues voy a dejar el capítulo de Netflix para mañana y voy a llamarle porque me necesita. Estoy hablando de que tengo un hermano que no llega a fin de mes, que va justito de pasta y lo sé perfectamente. Entonces voy a hablar con él porque le voy a dejar algo de dinero para poder llegar a fin de mes. Estoy hablando de ir muriendo poco a poco a ti mismo, de las cosas que realmente son lícitas que hagas, pero quieres morir a ti mismo en pos de ayudar a los demás, ¿no? Y de que el amor de Dios que nos ha tenido para morir en la cruz por nosotros, pues pueda llegar a esas personas y seas un medio de transmisión de ese amor. Al final es mirar a todos con ojos de amor. Una vez me dijiste que... Ese chaval siempre se acuerda de todo. Es que yo, de las conversaciones que son significativas para mí, intento... No son palabras vacías, ¿sabes? Sino que realmente me lo guardo en mi disco duro y luego intento reflexionar sobre eso. Y era que el Dios en el que tú creías no era un Dios castigador, era un Dios del amor. Al final es lo que es. Lo que pasa es que a veces es difícil
desde fuera, viendo la historia de Jesús, la gente no acaba a veces de entender, ¿no? Al morir en una cruz, la verdad que no es una muerte muy honorable para un Dios, ¿no? Pero es el extremo del amor, precisamente, ¿no? El morir por los demás y yo saber que por muchas cosas mal que vaya a hacer, yo ya estoy perdonado porque hace más de 2000 años vino Dios a morir por todos los pecados pasados, presentes y futuros que podamos cometer. O sea que ya estamos perdonados, hagamos lo que hagamos, ¿no? Lo único que tenemos es que aceptar precisamente ese amor. Y es un poco de lo que se trata, ¿no? De reconocerle, de aceptarle y de ponerle en el centro de nuestra vida. Jairo, mira, mi hermana dice que yo... Hay una palabra en colombiano que es huevón. Sí. Y mi hermana dice que yo rozo el huevonismo. Ajá. Dice que yo pienso que todo el mundo es tan bueno que es que me dice, es que estás a esto de ser huevón. Me dice, estás a esto. Y entonces cuando estabas hablando de lo que me estabas diciendo, ¿no? De ayudar a los demás, de que, oye, alguien necesita dinero, pues se lo dejo. Pues uno como... No puedes estar nunca jamás seguro de que eso que estás haciendo... Ya sé, es que el problema está en que yo probablemente sepa lo que vas a responder y es que tú vas a estar tranquilo contigo mismo dando ese dinero. Pero una persona que esté allá detrás de la cámara va a estar pensando, porque me pongo en su situación y es, joder, pues entonces imagínate que se aprovechan de él. Puede ser y puede ocurrir. Lo que pasa que los cristianos nosotros pensamos que hay una vida después de la muerte, que esto no acaba con nuestra vida terrena, sino que hay una segunda parte en la eternidad. Y que al final de nuestra vida pues va a haber como un examen del amor, ¿no? El Señor pues nos va a decir, oye, ¿qué has hecho tú con todos los regalos y los dones que te he dado, ¿no? ¿Qué ha hecho Jairo con todos los dones físicos que me he dado, con los dones psicológicos, psíquicos, con todas mis capacidades, mis habilidades? ¿Qué has hecho, ¿no? Por ayudar a los demás, por el resto de la gente. ¿Qué has hecho? Y esa va a ser un poco la pregunta que me va a hacer, ¿no? Entonces... no me va a hacer la pregunta, oye, cuando ayudaste a los demás, ¿se aprovecharon de ti o realmente lo utilizaron de verdad? Yo tengo la sensación que la pregunta no va a ser esa. No he estado allí, que igual es esa la pregunta, no lo sé. Pero tengo la sensación que la pregunta es, oye, ¿tú cómo te comportaste? De tu lado, porque yo no me pueden venir a preguntar qué hicieron el resto de las personas. Me van a venir a preguntar por lo que hice yo. Entonces, a mí me preocupa mucho esa pregunta, me la pregunto muchas veces. Porque yo quiero llegar al examen del amor pues dando el máximo de mi lado. Estoy seguro que a pesar de los esfuerzos que haga, seguro que podré haber hecho muchísimo más, ¿no? Pero por lo menos, no sé, de llegar a decir, mira, Señor, de verdad, honestamente he hecho lo mejor que he podido. Yo creo que solo podemos dar y recibir lo que somos, incluso en esta vida. Creo que Dios está constantemente mirando. Dios observa constantemente, ve cómo nos comportamos, ve todo. Él nos conoce en profundidad, sabe nuestros pensamientos más oscuros y nuestros pensamientos más claros, ¿no? Vamos a llamarlos, o más blancos. Y creo que sí llegará a ese punto en el que cruzaremos a ese paso y se nos llegará ese examen, pero creo que también nos va premiando de alguna forma por el camino y hay señales, ¿no? Hace poco, por ejemplo, me dejé el móvil en una estación de tren. Y claro, yo decía, adiós el teléfono, se acabó. Y entonces me ves a mí corriendo a tope. Y yo iba diciéndole, sabes que soy buena gente, voy a aceptar lo que hagas. O sea, voy a aceptar lo que tú quieras, pero sabes perfectamente que no me merezco esto. O sea, lo sabes perfectamente. Y cuando llegué al sitio, miro al banco, no estaba el teléfono. Y no había gente, era muy temprano por la mañana, y no había un chico en la cabina. Pero sí estaba mi teléfono puesto, un poco escondido, y alguien lo había apagado y lo había colocado justo para que la persona lo viera. Y yo le dije, gloria a Dios. Dije, gracias, porque sabes lo que hay en mi corazón y sabes que no. Y si me lo quitas, pues era porque estaba bien, era de ser esto. Esa es la confianza, ¿no? Esa es la confianza en Dios, ¿no? Por supuesto que hay que pedirle cuando necesitamos ayuda, faltaría más. Y necesitamos tanta ayuda que claro que hay que pedirla. Ya corriendo y le decía, por favor. Y muchas veces Dios responde, pero a veces no responde y yo siempre me quedo con la duda pero es que igual era lo que tenía que pasar. Es que igual desde mi perspectiva humana y desde mi rinconcito parece que esto es un drama, pero resulta que si abres el zoom, ¿no? Es como una película que abres zoom y ves la escena completa
igual resulta que es lo que tenía que pasar. Él tiene todo el zoom. Y él tiene todo el zoom, ¿no? Entonces yo creo que ser cristiano no es la varita mágica de voy a pedirle a Dios que me haga algo y que funcione y entonces voy a ser súper feliz, sino es decir, voy a confiar en Dios. Yo confío mi vida a ti. Te la entrego, confío y haz con ella lo que quieras. Y como confío en ti, que tienes todo amor, eso va a ser bueno para mí. Entonces voy a ser bendecido porque yo te estoy entregando todo y tú a la vez, al ser tan bueno, lo que es bueno para mí. Y esa confianza, del fruto de esa confianza en el Señor, es realmente donde esto empieza a tener sentido. Muchas veces yo siento que es entender que tú no llevas la dirección, llevas la acción. Uh-huh. He llegado a esa conclusión de que estableces un diálogo con él y él, así como tú le has pedido, él te pide. Uh-huh. Yo lo siento así. Él me pide cosas. Él me dice, necesito que obres de esta manera. Necesito que hagas esta otra cosa. Si sigues estos pasos vas a poder hacer este propósito para el que yo te he encomendado. Y sin embargo, si no lo estás haciendo, no vas a poder cumplir con el propósito que yo te estoy encomendando. Así que tengo que estar pendiente de escucharle. Lo primero que me has dicho ha sido, lee la Biblia. Juan, ¿por qué puede ayudar tanto a conectar con Dios leer la Biblia? La Biblia es un manual de instrucciones, de alguna manera, en el cual nos va dando claves para que nuestra relación con el Señor realmente funcione. Por eso es tan importante. Estamos hablando de que la Biblia se empezó a escribir hacia el siglo X a.C., estamos en el XXI, estamos hablando de unos 3.000 años desde los primeros escritos de la Biblia. Entonces ahí hay mucho conocimiento, mucha experiencia y muchas historias que nos ayudan a entender cómo Dios ha ido actuando y se ha ido revelando poco a poco al hombre a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces ahí es donde están las claves principales de todo este tinglao, ¿no? Y de cómo poder de alguna manera pues entender un poquito de todo lo que Dios nos ama. Llegar a entenderlo todo yo creo que es a veces ilusorio e imposible. Pero vislumbrar qué es lo que Dios quiere para nosotros, vislumbrar qué Dios quiere para nuestra vida. Creo que ahí están los puntos básicos y claves. ¿Crees que a veces es difícil interpretar la Biblia? Te lo digo porque podemos leer los dos un libro y según nuestro foco, nuestra lente, nuestro nivel de conciencia, cómo estemos cada uno incluso emocionalmente, podemos leer dos cosas distintas y pone lo mismo. Sí, la Biblia es un libro difícil. Es un libro difícil. Por eso tú y yo lo podemos leer y podemos entender dos cosas distintas y sobre todo en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de que está ubicado en momentos históricos de hace muchísimos años donde la mentalidad hace tanto tiempo que la mentalidad del hombre es totalmente diferente a la del hombre moderno que tenemos hoy en día. Con lo cual los planteamientos que se hacen ahí a veces son muy difíciles de entender desde nuestra cultura actual y moderna, ¿no? Entonces hay que leer un poco más, hay que estudiar un poco más, hay que entender el contexto histórico en el cual se dice eso, hay que entender el contexto de las personas que también aparecen allí con las historias para poder llegar al sentido profundo de lo que ahí se está hablando. Si nos quedamos en un sentido superficial, pues va a ser muy difícil de entender. Yo conozco gente que el Antiguo Testamento, por ejemplo, le cuesta muchísimo entenderlo, porque hay que bajar un poco más abajo. Por eso te recomendé que empezases por el Nuevo Testamento, ¿no? Y por Juan, que es quizá el más sencillo, el más fácil de entender, porque no es un libro que sea fácil de entender de primeras. Pero, sin embargo, si se persevera, si se sigue estudiando, si se lee todos los días un poco, el Señor se te va revelando también a través de la Biblia. Es uno de los medios que tiene el Señor para contactar contigo de alguna manera y se te va revelando y tiene la gran virtud, como dices antes, que puedes leer este pasaje hoy y te dice una cosa, pero si lees este mismo pasaje dentro de 2 meses puede que te diga otra cosa diferente, porque tú estás en otro punto, estás en otro momento y que el Señor te va hablando de una manera diferente. A veces una cosa que me es útil a mí es coger la Biblia y preguntarle, bueno, ¿qué me quieres decir hoy? Y entonces empiezo a traspapelarla y paro. Y entonces empiezo a leer e intento reflexionar sobre eso. Eso es lo que en algunos argot se lo llaman bibling. Eso que haces tiene nombre. Sí. Y bueno, sí, es una práctica que hay gente que hace. Yo creo que no es para todos los momentos. Puede que haya algún momento determinado, ¿no?, en el que necesites algo y lo utilices. No me parece que sea para todos los días.
Pero como decimos, estamos hablando de un libro que es un medio también para que Dios te hable y te hable a ti personalmente. Y es increíble que un libro escrito a lo largo de 30, ¿no? Bueno, a lo largo de sus prácticamente 10 siglos, porque es del siglo X antes de Cristo hasta Cristo, bueno, fue escrito hasta 100 años después de la muerte de Cristo. Un libro que hace 20 siglos fue escrito, pues te esté hablando a ti, a tu corazón, y te esté hablando a ti directamente, no está hablando a nadie más, te esté hablando a ti cuando lo lees, ¿no? Y eso es una pasada. Porque hay personas que no logran conectar con Dios o con su espiritualidad. Es una pregunta compleja. Yo por lo que veo me encuentro con gente que no está habituada. Me encuentro con gente que a lo largo de toda su infancia, su adolescencia, su juventud, no ha entrado en contacto con esa parte espiritual que hablábamos antes. Ni siquiera sabe que la tiene, nadie le ha dicho que la tiene, ni nadie le ha ayudado a ejercitarla y a decirle que hay algo que pasa en su interior, que tiene un alma, que tiene un espíritu, ¿no? Claro, cuando tienes 40 años y en tu vida nadie te ha ayudado a reflexionar, a hacer meditación, a hacer introspección, ya no te estoy diciendo nada religioso, sino a simplemente meditar al final del día qué es lo que has hecho en el día, hacer una introspección e intentar ver qué sentimientos has tenido, qué emociones te han producido, cómo te has sentido en tal situación con esta persona, con esta otra, qué puedo aprender de esto. Cuando no estás habituado a entrar en esa dinámica, claro, te vienen a hablar de Dios y de estas cosas y es que es complejo, porque estás diciendo a la persona que haga cosas que requieren de energía para poder hacerlas. Sí. Hacer una oración, hacer meditación, requiere de energía, concentración y esfuerzo. Y la verdad que no estamos en la cultura del esfuerzo precisamente hoy en día, ¿no? Efectivamente. Y si tú te encontraras a una persona que no creyera en Dios, solo pudieras decirle una cosa, ¿qué le dirías? Que no está solo y que el Señor le ama. Que aunque no lo pueda entender, que no está solo. Hoy en día yo me he encontrado con gente muy sola. Y eso, ojo, da muchísima tristeza. Irte para casa después de trabajar con una sensación de que te encuentras solo, aunque te encuentres rodeado de gente, de amigos, pero esa sensación de vacío interior de estoy solo, a mí se me encoge el corazón cuando lo pienso. Me parece durísimo. Entonces, por eso le diría que no están solos. Me sentí así, justo apareciste en mi vida, en uno de, no te diría en el peor momento, pero uno de los peores momentos, donde más hondo quizás caí a nivel emocional. Y es curioso, ¿no? Porque justo me sucede lo que me sucede, que ya lo he dicho mil veces en nuestros podcasts, y justo empiezas tú los entrenamientos ese mismo septiembre. Uh-huh. Sincronicidades o el plan, o su plan simplemente. Uh-huh. Y yo ni siquiera, de hecho, no me dabas para nada el perfil de una persona cristiana, porque claro, normalmente relacionamos el directivo de una compañía o una persona que está en un puesto con cierto poder o lo que sea, no lo relacionamos, no sé por qué en ese momento yo igual, no lo relacionaba con la espiritualidad o esa cercanía. Y es en un entrenamiento personal contigo, cuando no me querías decir que eras verdad, que es cuando te digo que, lo digo sobre todo por si le puede ser útil a alguien, yo empiezo a escuchar una voz. Yo siento una voz dentro de mí que me dice que tengo que hacer unas cosas. Yo conmigo mismo estaba flipando, yo digo. Pero claro, estaba tan mal que, ¿qué hago? Pues igual tengo que seguir esto que me está diciendo, porque es que veo que no hay otra salida que seguir a esto. Y veía que cuando seguía esa voz, me iba bien todo. O sea, empezaban a ir bien las cosas. Entonces voy donde ti te lo comento. No sé por qué te lo comento. Y te digo, yo eres muy arriesgado, ¿eh? Porque sí. Comentar ese tipo de cosas así a un desconocido, porque nos acabamos de conocer prácticamente. Claro, y te digo, Jairo, yo escucho una voz. Y te quedas así mirando. Y yo digo, claro, es que va a pensar que estoy... Ese chaval se le ha ido del todo. Y me dijiste, lo único que me dijiste, no me dijiste ni que eras cristiano ni nada. Yo creo que en ese momento todavía yo no lo sabía. Y me dijiste, ¿y qué te dice esa voz? Y te dije un poco lo que me decía. Bueno, ¿y es buena o es mala? Me preguntaste. Y le dije, no, es buena cada vez que hago las cosas. Y me dijiste, pues sigue escuchándola. Y creo que ya fue en la siguiente sesión donde me dijiste que, bueno, que pertenecías a una congregación, donde estamos ahora mismo grabando, que es Fe y Vida. Y me recomendaste leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia, empecé a conectar más con Dios y para mí terminó de encajar el puzzle de mi vida.
todo lo que aconteció a partir de esa conversación contigo y los podcasts incluso que fui grabando, lo que se hablaba me llevaron a Dios. Las cosas que me iban pasando y aconteciendo son cosas tan sumamente que si yo las hubiera planificado no me hubieran salido tan bien. Sí, O sea, fue así. Y yo dije, es que aquí está, o sea, no puedo ser el tío con más suerte del... O sea, puedo, pero no. O sea, no se te pueden dar tantas veces seguidas todo. Como si estuvieras llevando un coche por una autovía y que el coche conduciera solo. Todo. Eso es lo que me lleva pasando todo este año, desde que tuve esa conversación. Todo lo que ha ido aconteciendo en mi vida me ha pasado de forma automática. La vez donde más separado he estado de Dios ha sido donde no peor me haya ido, pero donde más mi ego ha entrado a jugar el partido. Y de hecho tuve que reflexionar y decir, ¿qué es lo que aquí, si esto está entrando en mi vida? Era como que te entra otra vez ese ego, pues ya te están yendo bien las cosas, ya estás otra vez y entonces el ego vuelve a entrar en el... que intenta volver a entrar a tu corazón. Y dije, ¿qué es lo único que no estoy haciendo? Y dije, leer la Biblia. Has perdido el hábito de leer la Biblia, no estás trabajando tu conexión con Dios. Y dije, no, pues justamente esto es lo que vamos a hacer. Volver a leer por la noche la Biblia. Y eso me hizo volver a reconectar con esa parte de mí. Entonces, le hemos dicho a la persona que Dios le ama. ¿Qué más enseñanzas nos deja la Biblia? ¿Cómo podemos empezar a vivir, no solo en base a Dios, sino en base a Creo que Dios nos da una buena vida, nos ofrece una buena vida. ¿Cómo podemos vivir una buena vida? Yo creo que el tema está en que ser cristiano no te garantiza tener una buena vida. Cuando hablamos de buena vida, como que tengas todas las condiciones, tengas buen trabajo, tengas dinero, Yo creo que no se trata de eso, ¿no? Dios lo que te viene a decir es que no estás solo y que estoy contigo. La vida es compleja y además tú eres libre, yo te doy toda la libertad, no te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Yo lo que voy a estar da igual lo que tú decidas, como te amo, voy a estar a tu lado constantemente. Da igual lo que hagas y lo que digas, yo te amo, yo estoy a tu lado. Y te voy a escuchar y te voy a querer. Eso es un amor incondicional. No es ningún seguro de que la vida te vaya bien, porque hay personas cristianas que tienen vidas muy duras, muy, muy duras. Tanto en este primer mundo como el que vivimos, como en otros países donde no tienen tanta suerte a nivel económico o a nivel de riqueza. Muy duras. Personas cristianas con enfermedades muy, muy dolorosas, de muchísimo sufrimiento. Pero el vivir esto con Dios hace que marque la diferencia. Hace que ese sufrimiento de alguna manera tenga un sentido y cobre un sentido. Puedes entregárselo a Dios, ¿no? Es decir, mira, esto yo te lo entrego a ti, úsalo para lo que quieras. Hace, ¿no? Como ver una perspectiva de 180 grados totalmente diferente, independientemente de las condiciones en las que nos encontremos. Y no es una pena que no sea una varita mágica para vivir una vida súper guay, con todo estupendo, pero es la manera de vivir esta vida a pesar de las dificultades de una manera valiosa y que tenga sentido. ¿Por qué Dios nos envía este tipo de pruebas? No lo sé. La duda que tengo a veces es si es Dios o si somos nosotros mismos los que nos enviamos estas pruebas, ¿no? El causante, esto es un debate teológico, ¿no? El mal en el mundo y todas las dificultades, por qué Dios permite el mal en el mundo y todas estas cosas, ¿no? Pues es el argumento principal que me hacen los ateos. Claro, sí. La cuestión es saber qué porcentaje del mal que vivimos en la Tierra hoy en día pues está causado por Dios o está causado por el hombre. Si Dios nos ama en lo profundo hasta el extremo, hasta un punto en el cual nosotros no somos capaces, por humanos que somos, eso hace que seamos totalmente libres y que nos deje totalmente libres. Aunque hagas lo que hagas, yo voy a estar contigo. Entonces, claro, si te deja totalmente libre, eso hace que pueda haber gente que no quiera seguir ese camino y que coja un camino más egoísta para sí mismo. Si entramos en egoísmos y egos, ya podemos entrar en conflictos y en guerras. ¿Cuántas guerras y conflictos ha habido por egos personales y por egoísmos, ¿no? Personales o de países?
Entonces, claro, una guerra hoy en día podemos decir que es por culpa de Dios, o una guerra es porque nos deja en nuestro albedrío decidir lo que queramos y como nos ama tanto nos deja y el resultado es lo que tenemos, el sufrimiento de personas inocentes. No sé, es un debate teológico muy interesante, pero tenemos que ver que para que el amor llegue al extremo tiene que ser un amor libre, ¿no? ¿No? A veces comentábamos también, ¿no? Cuando tienes a mi hija pequeña con el cuchillo en la cocina, pues tú como padre lo primero que haces es ir a quitarle el cuchillo para que no se haga daño. Pero a veces tengo la sensación de que Dios nos está mirando, que nosotros somos ese niño que coge el cuchillo y que Dios dice, yo te amo, dámelo por favor para que no te hagas daño, pero como te respeto y eres libre, eres tú el que decides. Sea lo que sea, yo voy a estar aquí. ¿De dónde viene la... Igual esto no viene relacionado con el tema, pero ¿de dónde viene la oscuridad en los corazones de los hombres? Hombre, de alguna manera el mal está, ¿no? En nosotros, pero es que si no estuviera el mal no tendríamos posibilidad de decisión tampoco, ¿no? O sea, si no tuviéramos posibilidad de hacer cosas malas, ¿dónde estaría nuestra libertad de elegir? Tenemos que tener libertad de elegir, si no, no somos libres, si no, no hay amor Pero verdadero. fíjate una cosa, Jairo, hace poco hablaba con una persona justamente haciendo un entreno con ella y... Bueno, le voy a decir su nombre, se lo va a escuchar. Se llama Elena. Es una persona a la que admiro muchísimo. Yo siempre le digo, el mundo necesita más personas como tú, Elena. O sea, tienes un corazón impresionante. La forma en que te mira, la forma en que te mira esta persona, o sea, es una gran amiga mía. La forma en que te mira esta persona, sabes que es una mirada limpia. Además, siempre, pues eso, está riendo y tal. Tiene algunas inseguridades ella a nivel personal y tal, pero siempre intenta hacer el bien y siempre intenta tener ese tipo de cosas. Y además, lo que voy a decir, Ana Cruz, una chica, me dijo, y además tiene muy buen carácter para ser inspectora de Hacienda, me dice. Además tiene muy buen carácter para ser inspectora de Hacienda. Y, y entonces yo le estoy preguntando eso a Elena. Y entonces cojo y ya sabes que me vienen las preguntas en los entrenamientos y le digo, Elena, ¿tú decidiste ser buena persona o simplemente eras así? Y entonces ella, un alma cándida, está haciendo su hip thrust, se me queda mirando como diciendo... Esto no es una pregunta para hacer hip thrust. ¿Sabes? Y me dice, pues no lo tuve que pensar. Era como que ya ella era así. Pero es que yo sí. Y fue lo que le dije a ella. Y me dijo, ¿y tú? Y yo le dije, yo sí. Pero yo sí tuve que decidirlo. Es como que... Y ahí no entendí. O sea, porque a ella... Dentro de eso, yo lo que pensaba era, ¿por qué a ella sí se le permitió ser buena desde el principio y a mí se me puso contra la espada y la pared? Bueno, ahí es que influyen muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la educación que has recibido, la infancia que has tenido, los padres que has tenido. Ahí hay muchísimas cosas, ¿no? Tal y como hayas vivido la educación, la infancia, eso nos marca mucho de cara al futuro, ¿no? También lo que hayas vivido, lo que hayas aprendido. Eso es un factor muy importante. Pero luego también nosotros, cada uno de los humanos, tenemos un carácter totalmente diferente. Hay personas que vienen como no, de serie con una serie de características súper marcadas en su carácter, que no tiene que hacer nada, que lo tiene y le sale innato. Hay otras personas que no, que por carácter tienen que trabajar algunas cosas, porque si no, no hay manera, ¿no? Pero esa es la hermosura del ser humano, ¿no? Que a pesar de los millones de personas que somos, no encontrarás dos personas iguales. Puedes encontrar dos personas iguales en un aspecto determinado, pero en el conjunto de todos los caracteres de las personas no vas a encontrar dos personas iguales. Es algo maravilloso, es algo excepcional, es algo porque lo ha hecho Dios así, de excepcional. Entonces, por eso las experiencias de dos personas es muy difícil compararlo. Porque ya no son solo ellas de serie distintas, es que luego los factores ambientales que les van a rodear durante la vida son diferentes, con lo cual las personas tienen diferentes reacciones según los ambientes que nos movemos. ¿En la Biblia o Dios promueve cómo ser buena persona? ¿Me podrías dar algún ejemplo de cómo lo hace? Hombre, yo creo que Jesús lo que viene un poco ¿no? a dar un poco el remate final a toda esta historia de salvación de la Biblia, viene a decirnos que tenemos que tener amor a Dios y amor a los hermanos. Es decir, que es una relación en dos, en la vertiente, en el eje vertical, una relación y un amor con el Señor, y en el eje horizontal, una relación y amor con los hermanos, ¿no?
En el código y en la Biblia no te está diciendo que tengas que ser buena persona. Lo que te está diciendo es que tienes que intentar hacer lo mejor posible que tienes, ¿no? Hay gente que es cristiana pues que tiene mal carácter y que a veces te puede contestar mal en un momento determinado, ¿no? Pero es que igual esa persona ha tenido unos problemas de la leche y ha tenido que superar unas dificultades tremendas y está en un punto muy mejorado después de todas las dificultades que ha vivido. Y dices, ¿cómo es cristiano? Vaya contestación que me ha dado. Bueno, hombre, es que igual él está haciendo todo lo mejor que puede con lo que tiene y con los dones y las circunstancias que ha tenido, ¿no? No es una cuestión de ser buena persona o no ser buena persona, es una cuestión de poner a Dios en el centro de tu vida. Y si pones a Dios en el centro de tu vida y es el eje vertebrador, todo lo de alrededor lo vas vertebrando alrededor del Señor, pues con tus características va todo yendo en esa dirección. Evidentemente no tiene sentido que pongas a Dios en el centro de tu vida y que vaya robando a la gente. Pues no tiene sentido. Pero a veces la gente tiene sus fallos, tiene sus pecados, tiene sus debilidades. Y la gente que es cristiana pues puede meter la pata como el que más y hacer cosas pues a veces terribles, ¿no? Pues porque somos humanos y somos débiles. Jairo, y ahí es donde entraría, una vez estábamos hablando y me dijiste una cosa que a mí me dio como un clic también, y fue que ser cristiano no significaba tener desarrollo personal. Uh-huh. A mí me hizo clic esa frase y dije, además yo creo que es la labor que yo siento que voy a hacer en un futuro, no sé si en esta congregación o donde se me da la oportunidad, y es ayudar a personas cristianas a conseguir ese desarrollo personal. Uh-huh. Porque veo que muchas veces ellos o las personas es como que le dan toda la responsabilidad a Dios. Es como que yo te pido y tú me das. Es que eso no funciona así. Yo lo que siento es que Dios te pone las circunstancias para que tú desarrolles eso que quieres. Es decir, tú haber leído muchas frases que te dicen cuando Dios quiere que tú crezcas te va a poner dificultades. Pero claro, luego tienes que aprender por ti mismo como Él no la va a saltar esa dificultad por ti, es a lo que voy. Uh-huh. Tú tienes que hacer el esfuerzo. Luego también siempre se me mezcla un poco creo que ese desarrollo personal viene con la coherencia, podría ser, que si tienes bastante desarrollo personal puedes ser más coherente con esos valores cristianos. Y luego lo que tú dijiste, como seres humanos somos débiles, van a venir los estímulos, vas a querer comer de más, mantener cierto tipo de relaciones o cosas y tienes que mantenerte firme. ¿Crees que entender tu cerebro, entender cómo funciona tu conciencia, incluso entender cómo funciona tu relación con Dios puede hacer que no cedas ante esos estímulos negativos? Esto, y tú que eres entrenador, conoces, es como los diferentes métodos de entrenamiento, ¿no? Entiendo que hay diferentes escuelas de entrenamiento. Tú para los ejercicios que propones en tus clases, pues sigues una filosofía de entrenamiento. Pero luego está el método ruso, el método eslovaco, el método, ¿no? Dentro del mundo del fitness entiendo que hay diferentes formas de, con el objetivo del desarrollo físico, hacer diferentes cosas a diferentes pesos, niveles de repeticiones, incluso de forma de ejecutar ejercicios. Dentro de la fe un poco y dentro de la iglesia pasa un poco lo mismo. La iglesia es muy rica y hay diferentes formas de llegar a Dios y de que Dios crezca en ti. Entonces la iglesia es muy diversa y tiene diferentes formas y diferentes sitios donde Dios pues, puede hablarte. Y eso es muy bueno porque como hay las personas somos muy distintas, a unas personas les va bien de una manera y a otras personas les va bien de otro método, de otra manera, ¿no? En mi caso personal y en la comunidad en la que estoy, en Fe y Vida, para nosotros es muy importante eso que dices de desarrollo personal porque pensamos que nosotros tenemos que hacer o desarrollar al máximo la parte que nos toca a nosotros. Es como si Dios está aquí arriba y nosotros solo podemos subir este cachito. Entonces, y esperamos que Dios cubra el resto. Y Dios va a cubrir el resto, pero para eso tienes tú que cubrir tu cachito, que es muy pequeño en comparación con lo que tiene que cubrir Dios. Pero si no lo haces, Él te está diciendo, yo te ayudo, pero no voy a hacer el trabajo por ti, ¿no? Tienes que hacer tu parte. Y en hacer tu parte es donde entra toda esa parte de desarrollo personal, de desarrollo emocional y de llegar, como decimos mucho en la comunidad, a la mejor versión de ti mismo, ¿no? O sea, tenemos que trabajar en nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y para eso, pues tenemos las herramientas de la ciencia que nos ha dado, pues como la psicología,
el desarrollo personal, la ciencia positiva, bueno, todo Mindfulness. mindfulness, o sea, todas las herramientas que se nos da para intentar llegar a dar nuestra mejor versión como persona. El resto, desde luego que lo va a hacer Dios, eso lo tengo clarísimo. ¿Cómo trabajáis aquí en Fe y Vida? Entiendo que es una congregación diferente. Me invitaste a venir, vine, me encantó. O sea, la primera vez que vine recuerdo sentí escalofríos y tenía ganas de llorar. No quise llorar porque en ese momento, ahora lloraría, pero en ese momento estaba en esa masculinidad dura que dices de no voy a llorar, no voy a llorar. Yo lo único que tenía era ganas de llorar ese día. Tenía la piel de gallina, unas ganas de llorar impresionantes. Sentí calma por primera vez en muchos meses. Por primera vez en muchos meses sentí calma mental y era como que estoy en mi sitio. ¿Cómo trabajáis aquí en Fe y Vida y qué es Fe y Vida y dónde estamos? Bueno, Fe y Vida es una comunidad católica y es una asociación privada de fieles aprobada por la Iglesia Católica aquí en España. Y bueno, lo que intentamos ser un grupo de cristianos que quiere llevar en nuestro día a día la fe y que estamos convencidos de que en la sociedad en la cual vivimos podemos llevar una vida y puedes tener una relación con Dios y puedes llevar una vida cristiana, ¿no? A pesar de que haya gente que diga pues, que en esta sociedad que no se puede, pues sí, ¿no? Se puede vivir a Dios a pesar de a veces las dificultades que pueda haber en esta sociedad. Intentamos llevarlo de la forma pues, más coherente posible en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, somos parte de la Iglesia y es una oferta más que hacemos a la gente pues, que quiera vivir la fe pues, de una forma verdadera, ¿no? Y de una forma profunda y de una forma más pues enraizada en la vida y que el Señor realmente pues, tome el centro de tu vida, ¿no? Yo lo que vi sobre todo en Fe y Vida es que no era tan frío. Es bastante cálido el ambiente. Me gustó mucho la forma en la que era la misa, no sé cómo es, la asamblea. La forma en la que era la asamblea, que se componía de la siguiente manera. Me acuerdo que primero eran canciones y las personas cantaban en alto y entre canción y canción había como una fase que tú me explicaste que era de conversación con Dios. Son como 2-3 minutos de parón entre canción y canción y estás conversando con él. A veces hay personas que hablan en alto o dicen cosas en alto porque, bueno, lo sienten y quieren expresarlo. Y después de eso siempre habla se lee, creo que es un versículo, y luego habla una persona de la congregación, se le da la palabra a una de las personas de la congregación y dice un poco cómo ha sido su semana y cómo ha sido su relación con Dios. ¿Es correcto? ¿Por qué se hace de esta forma? Bueno, para nosotros es importante rezar juntos y orar a Dios juntos como comunidad, ¿no? Entonces, por eso hay un momento de oración. Somos de una tradición carismática, es decir, que nuestra forma de rezar juntos es con canciones, que también se reza durante las canciones, a nivel personal también puedes seguir rezando, porque son algo para nosotros inherente. Y pues a veces se expresa en alto alguna cosa también, ¿no? Hay un momento de lectura de la Biblia y también tenemos un momento más tranquilo, sin música, pues porque bueno, nos damos cuenta que hay gente que la oración de tipo carismático, de corte carismático, pues a veces no te ayuda a conectar con Dios, entonces tenemos un momento de silencio más para que la gente que prefiera el silencio a la hora de relacionarse con Dios, ¿no? Y luego lo que hacemos es pues una pequeña exhortación, una pequeña predicación, una pequeña enseñanza, no sé, de un poco compartir lo que vivimos, ¿no? Y compartir también la visión que tenemos de cómo vivir la fe en el día a día, poder compartirla con gente como tú o con gente que nos escuche por internet, porque las transmitimos por internet, o con gente que está en la asamblea. Y luego, pues esa charla o esa predicación pues nos puede dar pie a poder compartir, a hablar unos con otros, a preguntarnos qué tal la semana, a hablar, oye, esto que hemos hablado hoy, pues qué chulo, ¿no? Y normalmente pues nos podemos tomar una Coca-Cola o con unas patatas fritas y poder preguntarnos qué tal nos ha ido la semana, pues porque formamos parte de algo, ¿no? Queremos vivir a Dios y para eso están los hermanos, para ayudarte, ¿no? La asamblea normalmente es a las 8 de la tarde, todos los viernes. Dejaré un enlace en la descripción de este vídeo para que podáis suscribiros al canal de Fe y Vida online y que podáis entrar en la asamblea y la podáis vivir en directo. Además está súper bien retransmitida y tienen un súper equipo. Eso me sorprendió muchísimo, que después bueno, aparte de que todo el tinglado que tenéis montado, que hay unas luces y demás, cómo se vive en la comunidad. Y os dije, además cuando traje a mi hermana como que dijo,
¿pero por qué se hace de esta manera y no es como una iglesia? Si lo original es la iglesia. Y tú le dijiste, al principio la fe, ¿cómo se vivía? ¿Cómo se vivía la fe al principio? ¿Se hacía en una iglesia? Bueno, nosotros, nuestra forma de vivir la fe en comunidad intenta un poco parecerse a esa iglesia primitiva y original, ¿no?, que vivieron los apóstoles cuando Jesús vino a la tierra, ¿no? Al principio, pues no había las iglesias que conocemos y las parroquias y esto, pues no había al principio. Entonces, lo que había eran iglesias domésticas y en las casas se iban juntando unos pocos cristianos, hacían la Eucaristía, estaban ahí juntos, hablaban, se relacionaban entre ellos. Entonces, nosotros, nuestra forma de hacer oración, de vivir la comunidad, intenta un poco replicar eso, ¿no? Esa cercanía, ¿no? Tú estás rezando conmigo y yo estoy relacionado contigo de alguna manera porque soy hermano tuyo, y si estamos aquí juntos, pues Dios nos ha unido de alguna manera, ¿no? Vamos a relacionarnos y vamos a ayudarnos como hermanos que somos. Entonces, queremos ir a esos orígenes, ¿no? La estructura parroquial que vivimos ahora mismo, bueno, son 20 siglos de historia de iglesia, hay mucho por medio, pero la iglesia no desde que vino Jesús ya estaba todo en su parroquia, sentado en su banco, escuchando la misa, no. Ha habido una evolución de 20 siglos y la estructura de la iglesia tal cual la conocemos viene más o menos del siglo XVI, con el Concilio de Trento, donde es un momento en el cual planta un poco las estructuras de lo que es hoy en día conocemos como parroquia, estructura diocesana. Toda esa estructura viene un poco de esos siglos, donde más o menos se apuntaló toda la estructura para que toda la iglesia tuviera el mismo formato independientemente del lugar de la tierra donde estuviese. Y de aquellas decisiones es ahora la estructura que tenemos. Pero eso no significa que vivir a Dios haya que vivirlo siempre de esa manera. Es una manera válida la parroquia, por supuesto. Yo voy todos los domingos a misa parroquia y estoy encantado de poder ir, por supuesto. Esto es, pues, intentar vivirlo en comunidad, con una relación entre las personas que forman esa comunidad, un vínculo más estrecho. No solo el ir a misa el domingo y saludarte y ya está, y no volverte a ver hasta el domingo siguiente, sino de alguna manera tener un vínculo más estrecho, ¿no? ¿Por qué la iglesia tomó esa decisión de empaquetar un poco la fe y la religión para que todo fuera igual? Bueno, esto también es un tema complejo y son, como te decía, son 20 siglos de historia. Y bueno, pues para mucha gente todo se fastidió, ¿no?, el siglo IV, cuando el Imperio Romano decidió tomar a la Iglesia Católica pues como la religión del imperio. Entonces, hasta ese momento los cristianos pues habían sido un poco gente que vivía un poco en la sombra y un poco perseguidos, ¿no? Vivían persecución en aquel momento, entonces no podías ir diciendo que eras cristiano por ahí, sino que era algo que te podía llevar a la muerte y al martirio. Pero bueno, ya entran circunstancias históricas como la situación del Imperio Romano, ya era la última época del Imperio Romano, el imperio se estaba desintegrando y el emperador pues decidió coger a la Iglesia Católica porque, viendo la estructura que tenía, pues le podía ayudar un poco a reorganizar un poco todo, ¿no? Entonces, claro, de pasar de ser una gente casi proscrita, que casi te mato si me entero que eres cristiano, pues de repente pasas a ser bien visto por todo el mundo, y de hecho que la gente quería formar parte porque era el club guay, ¿no? El ser dentro del Imperio Romano. Entonces, claro, la gente empieza a entrar en bandadas dentro de la iglesia. Entonces, hay que darse cuenta también de la problemática. Cuando la cosa se empieza a aumentar en número y hay muchísima gente, es mucho más difícil poder replicar el esquema que se seguía en aquel momento. Entonces, claro, al tener tantísima gente, expandirse de una manera tan brutal, claro, todo el Imperio Romano, pues que luego siguió expandiéndose la iglesia, había un poco que poner un poco de orden, ¿no? De alguna manera, porque si no es que es muy difícil coordinar una... hablábamos muchas veces mal de la iglesia, pero es que estamos hablando de una organización que lleva 2000 años funcionando y que son miles de millones de personas las que están ahí. Entonces, bueno, tiene sus complejidades. Entonces, bueno, para terminar con esto, con la Reforma Protestante en el siglo XV, entonces, bueno, la iglesia... Esto son unas 2 pinceladas de historia, pero hay muchísimo detrás, ¿vale? Pero para que la gente lo entienda. La iglesia intentó un poco apuntalar el sistema, viendo un poco que bueno, pues la Reforma Protestante había estado y quería un poco poner coto a todas estas cosas, y fue donde más apuntaló todo el sistema parroquial que tenemos hoy en día, y es lo que conocemos a día de la parroquia. Pero
La iglesia es mucho más, o sea, llevaba 1500 años sin parroquias prácticamente. Las parroquias se establecieron como tal en ese siglo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo solo digo que hay muchas formas de poder seguir a Dios y de poder vivir la iglesia, de poder vivir esta comunión con los hermanos, ¿no? Has hablado de que los cristianos eran perseguidos Mm, y además serlo era sufrir un martirio. mm. Qué fe hay que tener, ¿no? Para en ese momento ser valiente y dar un paso hacia adelante y no negar a Cristo, cuando sería mucho más fácil hacerlo. ¿Por qué crees que en la sociedad actual que tenemos ahora, eh, antes de lanzar la pregunta, me gustaría hablar sobre la primera vez que escuché sobre el sacrificio fue obviamente Jesús, y el segundo sacrificio que te parecerá bobo lo que voy a decir, pero fue el de Martin Luther King, ¿no? Que era una persona que sabía perfectamente que iba a morir, ya le habían intentado matar 3 veces y aún así decide seguir dando su speech y tener la fe en su discurso e ir hasta el final en lo que creía. Además era bueno para la sociedad y era bueno para las personas. ¿Qué crees que nos falta a los jóvenes, Jairo? ¿Qué crees que nos falta a los jóvenes? ¿Crees que nos falta estar dispuestos a morir por lo que creemos? ¿Crees que nos falta estar dispuestos a salir a la calle, luchar por nuestros derechos y sobre todo pensar un poco más en las generaciones que vienen? ¿Crees que somos egoístas porque no estamos pensando en qué habrá después de nosotros? Mm. Mm. Yo con este tema tengo duda de si es la generación joven la que es egoísta o es la sociedad anterior la que ha creado unas circunstancias para que la gente joven de hoy esté en otro punto totalmente diferente, ¿no? Quizá sea una responsabilidad compartida, pero es verdad que la situación que estamos viviendo no es muy halagüeña a determinados niveles. Y a eso se junta también pues, que las nuevas generaciones tienen una forma de pensar diferente a lo que ha sido el status quo hasta ahora, con lo cual se produce una mezcla complicada, ¿no? Yo lo que sí te diría es que la persona que afronta el martirio es que tiene muy claro que Dios existe. Eso tiene clarísimo. Entonces, alguien que es capaz de sacrificar su vida por seguir a Dios es porque tiene una cosa clarísima en su vida. Si las nuevas generaciones no están dispuestas a tener ese sacrificio es porque todavía igual no han experimentado ese amor del Señor, ¿no? Pero cuando tú realmente sabes que Dios está ahí detrás y tienes la plena convicción de que va a estar ahí después de la muerte porque hay otro paso después, eso te da una libertad y una fuerza increíble. Eso te da la autenticidad y la fuerza interior para hacer aquello que realmente quieres llevar a cabo porque te sientes totalmente libre ya que el Señor está contigo. ¿Y no sientes que es que a mí me cuesta mucho conectar con la idea de que el paraíso es después? Uh-huh. Me cuesta conectar con esa idea. Yo siento que ya estoy en el paraíso. Uh-huh. Siento la tierra que tenemos con el paraíso. Hoy iba a comprar pescado al Lupa y veía toda la clase de pescados que había. Veía todas las carnes que había, todos los vegetales que había, toda la fruta que había. Y decía, vivo en una tierra abundante. Si es que lo tengo todo. O sea, esto es el paraíso. Y en cierta manera estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Esto es el paraíso y el reino de Dios ya ha empezado aquí. Ya nos lo decía Jesús, ¿no? El reino de Dios empieza aquí. Otra cosa es que lleve a término quizá de forma plena en la otra vida. Pero aquí no se dan muchas veces las condiciones para que ese reino de Dios, esa felicidad, ese paraíso sea completo, ¿no? Con todas las dificultades que hay, con todos los problemas que hay, con todo el sufrimiento a veces que experimentamos. ¿Y no crees que son las necesidades que nosotros mismos nos hemos creado? Es decir, que entiendo a las personas que no han tenido la posibilidad de estudios, entiendo a las personas que viven en países que no tienen todos los recursos del mundo y no están lo suficientemente desarrollados para... Pero yo muchas veces, quizás, no sé, corrígeme si me equivoco o si entiendes que mi juicio o lo que voy a decir no es lo correcto, pero muchas veces pienso de que en el caso de que todo fuera muy mal, todavía podría pescar y vivir en una cabañita y seguiría sintiendo que lo tengo todo.
Estos días de atrás veía una noticia que salía de Javier Bardem, ¿no? Que decía, cuanto mejor estoy es cuanto menos tengo, ¿no? Como diciendo, estoy cada vez deshaciéndome de cosas y me doy cuenta que cuanto menos cosas tengo, mejor me siento. Entonces, y no creo yo que Javier Bardem sea nada relacionado con la fe, ni muchísimo menos, no creo que sea el arquetipo, ¿no? Pero viene un poco a refrendar esta idea, ¿no? De que cuanto uno menos tiene, más feliz es. Estoy leyendo ahora la historia de San Francisco de Asís y ellos, os recomiendo a todos la historia, leer el libro de San Francisco de Asís, cuál fue su historia, cómo creó la orden franciscana. Y ellos no tenían absolutamente nada. Para él, para San Francisco, la felicidad absoluta es no tener nada por tener la absoluta libertad de hacer lo que fuera en cada momento. Y vivían en 4 paredes en mitad de un monte desangelado y no tenían nada. Y le ofrecían dinero, le ofrecían tal, y decían, no quiero nada. Pedía por comida, rezaba, ayudaba a leprosos, ayudaba a quien podía y vivía en un estado de felicidad. Y yo lo reflexionaba y decía, este hombre no tiene ni internet, ni wifi, ni móvil, ni coche, ni trabajo, ni casa, ni absolutamente nada. Y huía una y otra vez, decía que lo peor era poseer cosas, que es en no poseer y es depender totalmente del Señor, de lo que realmente te daba la felicidad. Siento que la clave está en la historia que nos contamos sobre el poseer cosas. No son necesarias, Dios te permite experimentarlas si quieres, sabiendo que tienes que pagar un precio de tiempo de lo que tú quieras, pero se te puede permitir experimentar eso y luego tú tienes que entender que si en el momento dado pierdes todo eso, no pierdes nada, que estás aquí alquilado, pues tampoco pasa nada. O sea, Dios te permitió experimentarlo, volviste atrás y es justamente lo que tú estabas hablando ahora. Muchas veces es simplificar la vida. A mí me pasó también. Yo pensaba que cuando tuviera X dinero al mes, cuando tenga X sitio y viva en aquí, cuando esto, va a ser el hombre más feliz. No. Y justamente ocurrió como tú dijiste, no ocurrió así. Ocurrió todo lo contrario. El momento donde más dinero he tenido en toda mi vida es el momento donde más vacío me he sentido interiormente, donde más falta me hacían cosas, donde me había dado cuenta de que toda mi vida había estado corriendo detrás de algo que no era detrás de lo que había que correr. Y el otro punto era que había descuidado a mi familia, no solo a nivel personal de mi relación, sino en mi hermana y mi madre, por andar corriendo detrás de un papel, básicamente. Y le doy gracias a Dios porque no está aquí mi hermana presente, pero durante todo este año, fíjate si Dios es bueno, que me ha permitido volver a conectar con ella y sobre todo el amor que le hace sentir a mi hermana por mí, ¿no? Que en ningún momento me ha tenido en cuenta. Fíjate, tengo 29 años, pues tantos años de abandono, llevo trabajando desde los 21 y ella es como que siempre te esperé, me dijo. Eso fue lo que me dijo. Es que cuando tú abres tu corazón a Dios y al amor de los demás, las cosas se pueden ser totalmente transformadas, ¿no? Y de una forma increíble muchas veces. Pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón, ¿no? Y tenemos que dejarle transformar. Si dejamos transformar en nuestro corazón el Señor y su amor, hace que todo cambie. Y que incluso las personas que antes aborrecías, pues puedas tenerlas en el corazón, puedas acogerlas, puedas amarlas. Y eso es de una riqueza impresionante. ¿Cómo consigue? Eso es muy clave lo que acabas de decir. ¿Cómo conseguimos mirar con ojos de amor hasta nuestro peor enemigo? Yo eso se lo pido a Dios todos los días en la oración, ¿no? Porque no es algo fácil, es casi sobrehumano, ¿no? No estamos diseñados, no estamos educados ni estructurados para amar a nuestro enemigo, pero es lo que vino a decir Jesús, ¿no? Cuando te pegue una bofetada, pon la otra mejilla. Cuando te quiten la túnica, ¿no? Cuando te quiten la ropa, dales también la túnica. Cuando te pidan que les lleves la bolsa 1 kilómetro o 1 milla, llévaselas 2. Claro, eso era un paradigma totalmente estratosférico para la época y lo sigue siendo a día de hoy, 2000 años después.
Pero el poder entrar en esa dinámica hace que realmente tú entres en la dinámica del Señor. El ver a los demás como realmente son, pobre gente que intenta hacer lo mejor posible con lo que tiene, sin más. Y a veces lo están haciendo con ganas de hacer daño porque ellos mismos necesitan eso por lo que la vida que han tenido, ¿no? Entonces, aún así, amarles, ¿no? Intentar dar la otra mejilla. Eso es lo que pienso siempre, Jairo, que ellos piensan que están haciendo lo correcto. O lo que pueden. Que dentro de su mente ellos piensan que eso está bien. Y es como que no tengo nada que perdonar, pero digo, te tengo que querer tal y como eres, y si Dios ha dispuesto que tú hagas esto y te comportes de esta forma conmigo, yo simplemente lo acepto. No, pero antes eso... siempre me frustraba, incluso ahora, ¿no? Pues obviamente de primeras te engancha el corazón, te quiere coger el corazón y decir, a mí me dice, Brandon, pon los huevos sobre la mesa, literalmente, ¿sabes? Brandon, venga, que tú puedes, tío, que tienes la fuerza física, tienes la fuerza mental y tienes los conocimientos para y lidiar con... A mí lo que más me ha costado ha sido lidiar con ese ego y decirme a mí mismo, no, Brandon, no solo es que no merezca la pena, sino no está alineado contigo y con tus valores. Tienes que dejar que la vida siga su curso. Si la vida ha decidido que esta persona haga esto, lo único que puedes hacer, pues quizás para protegerte un poco, es alejarla. Pero hace poco me escribió un amigo, una persona que hace un año me escribió muy mal. O sea, rollo. Y me di cuenta de que no le guardaba rencor en mi corazón y le escribí con todo el amor del mundo, como que, joder, y me sentí muy bien porque dije, joder, no he sentido nada, no he sentido rencor y además le he escrito como que muy bien y además si te puedo ayudar, te voy a ayudar, claro que sí. Obviamente me mandó un mensaje en automático, pero yo aproveché la oportunidad para decirle, yo estoy bien contigo, no pasa nada, si me necesitas estoy aquí. Y yo creo eso te agranda el corazón. O sea, el conseguir amar cuando no recibes amor hace que tu corazón vaya creciendo y que eso cada vez vaya siendo más grande y te vaya invadiendo tu ser, ¿no? Esto, es, como digo, es algo muy difícil. Yo rezo todos los días por gente que me cuesta o gente con la que no tengo buena relación o que, no, pues le pido a Dios, Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame a aumentar mi amor hacia esa persona, porque solo lo puedo hacer contigo. O sea, a nivel humano es prácticamente imposible, pero si tú estás conmigo yo puedo hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso, no sé, creo que es lo que marca la diferencia. A mí me gusta pensar que los cristianos podemos ser gente que marque la diferencia en positivo, es decir, que en la balanza de este mundo seamos algo en positivo, no en negativo. Y aunque solo sea pues querer o atender a alguien en un momento determinado que lo necesita, eso ya es un punto positivo y no negativo, ¿no? No hacer daño a la gente o ir en contra de la gente que nos rodea, sino, ostras, que sea gente que aporte, ¿no? Que en la balanza del más esté poniendo más peso que en la balanza del menos. Creo que nos hace falta divulgarlo más. Creo que hace mucha más falta este tipo de mensajes que serían las escrituras, que la gente vea que hay gente creyente, que nos dejemos de esconder. Siento que nos escondemos, siento que no hablamos de lo que de verdad creemos y siento que hay que hacerlo por generar aunque sea debate, por generar aunque sea discusión alrededor del que alguien le sonará y diga, bueno, pues este tío, ¿por qué cree tanto? ¿Por qué tiene tanta fe? Y luego también prepararnos al mismo nivel que se preparan los malos, aunque no vayamos a hacer nada. Bueno, la misma Biblia lo dice, ¿no? Ser astutos como serpientes. O sea, no significa seguir al Señor, no significa ¿no? Como dice mi madre, de buena tonto hay un paso, ¿no? Y a veces tú lo diste hace tiempo. Yo creo que no es eso, ¿no? Hay que ser cristiano y también ser inteligente y bueno, no llegar al extremo de caer en tontería, ¿no? Bueno, pues la gente que no tiene esta forma de pensar, pues también es astuta y nosotros debemos serlo también. Jairo, me gustaría hablar, no sé si quieres tocarlo porque está tu hija dentro del set, el tema de la castidad. ¿Se puede hablar de...? Sí, por supuesto. Ok. Está la hija de Jairo aquí haciéndonos nos está colaborando en el podcast. Digo, vaya aprendiendo, que aprenda. Me gustaría hablar sobre la castidad. Fue algo... bueno, obviamente nadie me dijo por qué debía llegar a la castidad en el matrimonio y obviamente no pude cumplir con eso, aunque dentro de mí yo siento que podía llegarlo a sentir, pero como ves a todo el mundo haciendo lo mismo, pues dices, es que, no sé, es que ¿por qué voy a seguir esta intuición que estoy teniendo si veo que Juan, Pepe
Lucas, todo el mundo está haciendo esto mismo. Sí tuve la oportunidad de, bueno, y estoy teniendo la oportunidad de hacerlo durante estos últimos 2 años. Y primero fue muy difícil porque, claro, no es lo mismo cuando no lo has probado que cuando ya lo has probado. Creo que será una experiencia completamente diferente. Y claro, al principio muy difícil, luego ya ha sido muy fácil. Y pasó justamente lo que tú me dijiste, y es que me ha permitido ver a la mujer como una persona y como realmente es, no como un objeto o como algo que se usa. Eso me ha permitido hacerlo todo este periodo, y eso me ha permitido también encontrar a la persona, curiosamente. Porque porque yo estaba con mi duda, estaba con mi cosa de llevaba ya... A ver, Jairo, soy entrenador. Se supone, estás fuerte, estás fibrado, esto, lo otro. Te estás desaprovechando, no sé qué, tal. Y yo tenía... ¿Te acuerdas que siempre te lo pregunto y te digo, Jairo, esto? Y Jairo me dice, no, por este lado vas mejor, Brandon. Y entonces yo estaba con esa duda y digo, bueno, me conté una mentira a mí mismo. Y era, me voy a abrir a tomar un café con alguna que otra chica. Pero era una mentira, Jairo. Era una mentira que yo me estaba contando a mí mismo, ¿vale? Sí, porque nos mentimos mucho. Me iba a abrir a tomar más de un café. Y en esas me abrí a tomar un café con una chica, bueno, con 2 chicas, pero tomar un café normal. Simplemente tomar un café y conocer a la persona. Sí. Y en esas conozco a la persona y miro arriba a Dios y le digo, no me ibas a dejar hacer eso, ¿verdad? digo, o sea, ¿sabes cómo te digo? O sea, me la traes en el momento en el que... Y claro, obviamente para mí es súper importante conocer a esa persona, ser amigo de esa persona, que realmente pongamos la sexualidad al final del camino. Pero bueno, eso ha sido gracias a muchas de las cosas que tú me has enseñado y me has inspirado. Entonces, ¿por qué no estamos llegando? Más que ¿por qué deberíamos llegar castos al matrimonio? Bueno, yo creo que este tema tiene sentido tanto en cuanto Dios juega un papel importante en tu vida o no. Porque esto entra dentro de el plan de Dios tiene para ti, y desde el punto de vista de Dios se te propone una serie de cosas que se entiende que son buenas para el hombre, ¿no? Ya siglos fue cuando, ¿no? La historia un poco de los 10 mandamientos escritos en piedra y tal. Los 10 mandamientos escritos en piedra eran reglas básicas para protegernos de nosotros mismos. No era para putearnos, ni para chincharnos, ni para decir, pues ahora te fastidias. No, son reglas muy básicas para protegernos de nosotros mismos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque nos hace daño, sufrimos cuando hacemos esas cosas. Entonces, si tú crees en Dios, si crees que está en tu vida, si quieres seguirle y entiendes que lo que el Dios y la Iglesia te propone es bueno para ti, para que el plan de Dios se pueda realizar y tú estés lo mejor posible, en ese contexto es donde tiene sentido el tema de la castidad antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio se considera pues algo divino, ¿no? La unión entre un hombre y una mujer que forma una familia y que te ayuda a vivir tu vida en esta tierra, ¿no? Es una unión no solo física, sino también espiritual. Entonces, tienes que poner todo en ese contexto. Tienes que darle importancia al matrimonio en este contexto. Si esto no va contigo en tu vida, es totalmente absurdo tener en cuenta la castidad en tu vida. No tiene ningún sentido. No lo hagas. Pero, sin embargo, si el Señor es algo importante para tu vida, si tú quieres seguirle, si entiendes que lo que Dios y la Iglesia te está proponiendo es para tu bien, es donde en todo este contexto, y le das la importancia al matrimonio, es ahí donde juega este papel. Porque es muy importante lo que estamos diciendo, ¿no? Si meter el tema de relaciones sexuales antes del matrimonio desvirtúa, en mi opinión, pues puede desvirtuar la relación de noviazgo. Porque una relación de noviazgo está pensada para conocer a la otra persona y decidir si va a ser la persona con la cual quieres compartir tu vida. Mezclar las relaciones sexuales enturbian ese conocimiento. ¿Por qué? Porque ya tienes miedo a perderlo. No te convence esta chica, pero es que entonces ya dejaré de tener relaciones sexuales. Entra en la balanza y en el juego de decisiones. Y no nos entendemos bien ni estamos alineados, pero a nivel sexual funcionamos muy bien. Entonces, ¿no? Y yo creo que no es la balanza o los criterios correctos a la toma de decisiones cuando quieres compartir la vida con esa persona. Por eso, para mí, desde mi punto de vista, yo le daba muchísima importancia al matrimonio, como cristiano que soy,
porque se supone que vas a decidir la persona con la que quieres estar el resto de tu vida. Yo además, en mi caso personal, venía de una relación fallida de mis padres. Mis padres estaban divorciados y habían tenido un matrimonio difícil y complejo. Entonces yo tenía miedo al matrimonio en el sentido de, ostras, como me equivoqué, vaya lío. Vaya lío. ¿Por qué? Porque había vivido el matrimonio de mis padres, había sido momentos difíciles y dolorosos y bueno, pues no me gustaría tener hijos y que pudieran pasar otra vez un poco por ese proceso, ¿no? Entonces me tomé muy en serio mi noviazgo y le recé mucho, le pedí a Dios, digo, por favor, que sea la adecuada, ¿no? Para no liarla después. Entonces, claro, en ese contexto, lo que te estoy diciendo en las relaciones sexuales tiene todo el sentido del mundo, porque le estoy dando algo que es solo mío, lo estoy compartiendo con una persona con la que me voy a unir física y espiritualmente, y ella, que no lo ha compartido con nadie, lo va a compartir solo conmigo. Es una idea tan bonita del matrimonio. Es poner al matrimonio en un punto tan elevado en tu escala de valores y tiene tantísimo sentido y es tan bonito que me parece una pasada. Pero claro, para eso tienes que poner el matrimonio ahí arriba, la idea, el concepto y lo que significa. Si eso para ti no tiene valor, es absurdo. Pero para mí tuvo mucho valor y tuvo mucho sentido. Y doy gracias a Dios, porque gracias a Dios llevamos ya 14 años de matrimonio y doy todos los días gracias a Dios por poder compartir con Sonia mi vida, que ha sido una de las mejores cosas que he hecho. A mí me parece que tener las relaciones entre los 15 y los 19 años, que es donde se están teniendo ahora ese primer encuentro sexual, efectivamente enturbia tu mente. O sea, lo enturbia porque no... Es una adicción. O sea, no vas a parar de buscarlo. Y en ese momento tú no te has formado, tu cerebro no se ha formado, no te has formado ni siquiera a nivel de órganos, no tienes una identidad forjada. Entonces es muy difícil que ese amor con esa persona perdure para siempre o que realmente haya algo a largo plazo, porque tú no estás hecho, ni ella está hecha como mujer, ni tú como hombre. Entonces, cuando hay una conexión espiritual tan grande y hay una conexión física tan grande, se produce también incluso en ese momento. Ellos no saben, o tú no sabes, yo, porque yo lo viví de esa manera, tú no sabes qué portal estás abriendo. Abres un portal gigante, enorme, y te encuentras con tus 15 años en el pedazo portal. Y claro, tú entras al portal y estás ciego. Estás ciego por el vicio, básicamente. Sí, es una sensación potente y nos llevamos en este mundo nos dejamos llevar por esas emociones y por esas sensaciones, pero no paramos a pensar en el sentido profundo de lo que estamos haciendo. Al final, ¿qué ocurre? Que tenemos personas dañadas, tenemos personas heridas. ¿Cuántos chicos, cuántas chavalas están rotas, heridas por gente que se han sentido utilizadas, usadas, no queridas, no amadas? Y entras en un círculo vicioso, porque con la siguiente persona, para no defraudar, vuelves a entrar en lo mismo, vuelves a sentirte usada, vacía. Entonces, vuelvo a lo de los 10 mandamientos. O sea, esto no es por fastidiar, es por no hacerte daño a ti mismo. Claro, cuando tienes 19 años y te están todo el día bombardeando en la televisión, en los medios y tal, con lo que tienes, claro, eso te da igual. Pero la realidad, vista un poco con experiencia, te das cuenta que esto es para protegerte a ti mismo de hacerte daño y de sufrir como un berraco. Yo siento que ese es el gran punto. La televisión crea cultura, lo que consumimos crea cultura. Entonces, si tú estás viendo que es fácil, bueno, el adolescente que está en el instituto se acuesta con esta chica, se acuesta con la otra, tú normalizas porque tu programa te programa. El programa programa tu mente. Entonces tú dices, bueno, pues será lo que toca. Era lo que yo pensaba. Sí. Yo pensaba con 15 años, que ahora ni me lo planteo. Mi hijo hará lo que él quiera porque le daré ese libre albedrío de hacerlo, ¿no? Le intentaré decir, si puedes, por favor, intenta, créeme, va a ser mucho mejor para ti, va a ser mucho más bonito, vas a vivirlo de una manera completamente distinta y vas a tener una oportunidad que en este mundo muy pocas personas están teniendo. Sí que te quiero decir que en lo que te ha pasado, hay muchas personas que han estado en tu situación, que han tenido relaciones, con el paso del tiempo se han dado cuenta pues que al final no era lo adecuado, que te has herido o has hecho daño a alguien, aunque tú no quieres, le has hecho daño.
Bueno, todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero en tu caso, que tú has tomado esta decisión y has estado un tiempo, para mí tiene el mismo valor que el estar casto desde el principio, en el sentido de que en Dios hace nuevas todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando alguien conoce a Dios, es como volver a empezar. O sea, es un borrón y cuenta nueva. Y el Señor te da la oportunidad de volver a empezar de cero. Hay gente que ha conocido al Señor después de haber tenido una vida totalmente desordenada, haber hecho muchísimo mal y muchísimo daño a mucha gente, y de repente no, el Señor se te aparece en tu vida y hace que todo cambie. Pero es que Dios es el de las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Por eso quiero decir que en tu caso, y si hay gente que nos esté escuchando, no significa que como ya perdió la virginidad ya está todo perdido. Para nada. Quiere decir que yo recomiendo que si en algún punto el Señor está tomando importancia en tu vida, que esto también lo tomes, y porque va a ser como una vuelta a empezar y va a tener el mismo valor exactamente igual, ¿no? Así que animo a que la gente que esté en ese punto que lo vea así, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Yo lo que sentí, Jairo, fue cada vez más claridad mental. A medida que fue pasando el tiempo y yo no fui cediendo al deseo, era más fácil mantener el deseo lejos de mí y más sencillo como arraigarme a esa sensación de decir, no, es que cuanto más tiempo pase, como que más valor va a tener para mí y mejor me voy a sentir. Me di cuenta de que yo siempre había querido tener mi cabeza como cuando tenía 3 años. Y era sin pensar en una chica, en calma, pensando igual en las cosas, pero como en una especie de paz que tienes cuando tienes 3 años. Y eso, desde que perdí la virginidad, literalmente no lo había sentido, no, porque siempre era o estoy con una novia o estoy con una nueva. O buscándola. Pero la mente nunca paraba. Cuando consigo estar ahí, fue como que la mente... Y me permitió... Yo siempre veía la vida borrosa. Y me permitió ver todo con claridad. Yo no entiendo muy bien por qué, pero esto es algo que se repite mucho, ¿no? Y pasa también a nivel espiritual, ¿no? Vemos gente que intenta seguir al Señor, pero que continúa con una vida desordenada a nivel sexual y no hay crecimiento espiritual. Es algo muy curioso, muy difícil de explicar, pero es una constante. Y esto lo he hablado con otra gente y me lo confirma. Cuando no se está en orden a nivel moral, no solo a nivel sexual, a nivel moral en general, ¿no? Cuando no se está en orden, no vas creciendo, no vas evolucionando, no, parece que como que te estancas. Y de alguna manera, todo esto que al final es malentendido como un coartar nuestras libertades y que no puedo hacer lo que me dé la gana y esas cosas, lo único que son grandes directivas para que tú crezcas, seas feliz, estés menos herido, hagas menos daño a los demás y tu vida sea lo mejor posible. Hay que entender que el plan de Dios es el mejor plan que tenemos para esta vida. Y eso es difícil entenderlo al principio, sobre todo con 15 o 19 años, pero en cuanto eres un poco más maduro te das cuenta que es que el plan que Dios tiene para ti es el mejor plan que puedes tener en este mundo. Qué bueno. Y la Biblia es el manual de instrucciones. Es, desde luego. ¿Qué le dirías a... Tienes que ir a recoger a Sonia, ya sé que son las 7:30. Entonces, ¿qué le dirías a... Vamos a intentar... ¿Qué le dirías a, obviamente, invitar a las personas que nos estén viendo a Fe y Vida, que estamos aquí en Torrelavega, Cantabria? Si no, tienes el enlace para que lo veas los viernes a las 8 hora española. Y estamos también en Valencia y en Granada a la misma hora. O sea que... Y en Valencia y en Granada. Y entonces, hay una persona detrás de esta cámara que se lo está pensando, que quiere, que de alguna forma algo está resonando dentro de ella. Y quiero que como que la termines de orientar. No estoy en ese paso, no sé cómo conectar con Dios. ¿Qué hago? Pues quiero que se lo digas con todo el amor del mundo y que te despidas y ya está. Y des las gracias. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Te admiro demasiado, te admiro mucho. Yo siempre le digo a la gente esto. El otro día hablaba con un amigo y estábamos hablando sobre, justo antes de conocer incluso a esta chica, hablamos sobre el tema de la sexualidad y me decía él, pero ¿por qué, Brandon? ¿Por qué hay que hacerlo si igual hay que vivir la sexualidad, pero de otra manera, ¿no? Desde otra perspectiva? Y yo le cogí, le dije, estábamos en un paso de cero y le digo, yo no sé cómo hacerlo, pero sí sé quién sabe. Y me dice, ¿y quién sabe? Y yo le digo, hay que preguntárselo a Jairo. Nada, tenemos que quedar con tu amigo a tomar un café. Le digo, hay que preguntárselo a Jairo, le digo. Y me dijo, ¿y quién es Jairo? Me has hablado muchas veces de él y siempre digo, mi mentor espiritual.
Hablamos con él, no hay problema. Entonces, para esa persona que se lo está pensando, para esa persona que recién está conociendo, Jairo tiene un mensaje, espero que lo aproveches y te sea útil. Esto ha sido Jairo en Ganar Aprendiendo. Estamos aquí en Fe y Vida Torrelavega. Darle las gracias a Dios y gracias a Jairo y también a Laia. Muchas gracias. Y también a Laia por estar aquí. Así que lanzar el mensaje. Si hay algo, yo te diría que si hay algo en tu vida que ves que no cuadra, si hay algo que ves que lo que te contaron era una milonga, que era mentira, estás en un punto de búsqueda que no acabas de encontrar, y yo te animaría a que le dieras una oportunidad a Dios, porque ten por cuenta que Dios seguro que te está buscando, que quiere tener una relación contigo, que quiere tener una relación contigo de verdad, de amor y de poder acompañarte en esta vida, ¿no? Y poder ayudarte a poder vivir esto con un propósito, con un sentido, con un foco y una visión en tu vida que pueda ayudarte mucho. Lo que tienes que perder es muy poco. Y eso también te lo digo, ¿no? O sea, intentar buscar al Señor y que al final pues dices, esto no es para mí. Yo creo que tienes muy poco que perder, pero muchísimo que ganar. Así que yo te animaría a que intentases acercarte y conocer al Señor de alguna manera. En la realidad de la iglesia que tengas más cercana, gente que conozcas, que te pueda orientar en la zona en la que estés viviendo, donde estés. Da igual, de la manera que sea, ¿no? Pero la gente que realmente lo busca de corazón encuentra al Señor en su vida. Así que te animo a que de cualquier manera te acerques a la iglesia para ello. Qué bueno. Y aquí estamos, cuando quieras. Pídeselo a Dios. Dile que se manifieste. Y Él va a hacer todo. Muchísimas gracias, Jairo. Nada, tío. Un placer, como Muchísimas siempre. gracias por estar aquí. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Sigue grabando? ¡Hola! ¡Mira! ¡Lo hemos logrado! A ver. Ese sí yo.